Hola, muy buenos días otra vez. Eh, Algunos de vosotros me comentabais si íbamos a hacer una explicación de las oraciones coordinadas. Pues he decidido, ya que lo habíais dicho, he decidido pues dar una pequeña explicación. Las coordenadas las tenéis en la página 134 del libro de segundo de bachillerato. Y me baso en esa página, es lo que estamos visualizando ahora, para hacer la explicación. ¿De acuerdo? En principio, las oraciones coordinadas serían oraciones donde hay dos o más proposiciones en las cuales una no depende de la otra, sino que las dos están al mismo nivel. Es algo que ya visteis desde el tercero de la ESO. Esto se empieza a dar en tercero, se vuelve a dar en cuarto, etcétera. Eh, hay varios tipos de coordinadas. Aquí tenéis un cuadro donde aparecen uno, 2, 3, 4 tipos, y a lo mejor os suena otro tipo que aquí no está, que son las distributivas, que son estas de aquí, las distributivas, que tradicionalmente tenían un cuadro aparte, pero que aquí las han incluido en las disyuntivas. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar por las más elementales, que son las copulativas. Las copulativas son dos oraciones o dos proposiciones juntas, y el significado es que una se suma a la otra, ¿vale? Su nexo típico y tópico es i, ¿vale? O bien e, si la primera palabra de la segunda proposición empieza por i. Y luego tenemos, si son negativas, ni. En lugar de i sería ni, ¿vale? Por ejemplo, quedamos con amigos y no podemos evitar echarle un ojo a nuestros mensajes o notificaciones. Bueno, aquí las dos proposiciones que están unidas son, primero, quedamos con amigos, esta es la proposición 1, proposición coordinada 1, y la proposición coordinada 2 sería el resto. No podemos evitar echarle un ojo a nuestros nuevos mensajes o notificaciones. Vale, por tanto, coordinada 1, coordinada 2, el nexo es i. ¿Qué significa? Pues significa que hemos juntado, digamos, hemos sumado el significado de la primera proposición al significado de la segunda. No tiene en principio más problema. Aquí os pone algunas otras opciones, como por ejemplo esto de tanto como, tanto cuanto, igual que, lo mismo que, no solo, sino también, diciendo que también podrían tener un valor de coordinación. Bueno, habría que verlo en las frases, ¿eh? Habría que ver si realmente una proposición se suma al significado de la otra o no. En principio, ya os digo, los nexos más frecuentes, el 99% de las veces, en una coordinada copulativa, es i, ni. ¿De acuerdo? Vale, luego tenemos las disyuntivas. ¿Qué pasa con las disyuntivas? Las disyuntivas, lo que ocurre es que se cumple una proposición o se cumple la otra, pero no se cumplen las dos a la vez. ¿Vale? Por eso el nexo típico es o. Acordaos de que si la palabra siguiente al nexo o empieza por o, entonces lo cambiamos por u. ¿De acuerdo? Por ejemplo, em, ¿quieres que nos quedemos en casa o prefieres que vayamos a pasear? Ahí o se cumple querer quedarse en casa o se cumple ir a pasear. ¿Vale? Pues eso es disyuntiva. O se cumple una o se cumple la otra. Aquí nos incluyen las distributivas, eh, como por ejemplo bien, bien, ya, ya, hora, hora, sea, sea. La verdad es que es un tipo de estructura relativamente poco usada, ¿vale? Serían oraciones del tipo ya canta, ya baila, bien llora, bien ríe, ¿de acuerdo? Bueno, generalmente se les ha llamado distributivas a este tipo de oraciones, y lo podéis hacer si os lo encontráis en el examen, lo cual no creo que ocurra, pero si os lo encontrarais podríais decir que es una coordinada distributiva y ya está. ¿De acuerdo? Vale, después tenemos las adversativas. Las adversativas, lo que significan o lo que expresan es que la segunda proposición se opone o dificulta el contenido de la primera,
pero en principio las dos se cumplen, ¿vale? Por ejemplo, nosotros los jóvenes, los más adictos, lo vemos normal, pero ¿todo esto tendrá una mala repercusión en nuestro futuro? Bueno, la verdad es que no es un buen ejemplo de adversativa, pero bueno. La cuestión es que tenemos una primera proposición, nosotros los jóvenes, los más adictos, lo vemos normal, y luego tenemos una segunda proposición, todo esto tendrá una mala repercusión en nuestro futuro, que de alguna forma contrasta con la primera, ¿vale? Hay un contraste entre la primera proposición y la segunda. Estas son las adversativas con pero, que son las más utilizadas. Que serían las restrictivas, las que aquí llama restrictivas, ¿vale? Dice, la segunda proposición limita o restringe el significado de la primera. Y luego tenemos las exclusivas, las adversativas exclusivas, donde la segunda proposición expresa una acción contraria a la primera. Por ejemplo, el discrepante sostenía que ese éxito no era tal cosa, sino un fracaso artístico rotundo. Este tipo de oraciones no tienen un pero, sino que tienen un sino. El discrepante sostenía que ese éxito no era tal cosa, sino un fracaso artístico rotundo. Es decir, no solo hay un contraste, sino que la segunda proposición cambia de alguna forma la primera, ¿vale? Es decir, no era un éxito, era un fracaso, ¿de acuerdo? A la hora de analizarlo sintácticamente, tanto en un caso como en el otro, simplemente hay que decir que se trata de una adversativa, que aquí diríamos que el sino es el nexo, y ya está, ¿vale? Vale. Y después tenemos las explicativas. A ver, las explicativas, lo que ocurre con ellas es que la segunda proposición aclara la primera o matiza la primera. A menudo lo que ocurre es que las dos proposiciones significan lo mismo, están diciendo lo mismo, pero con otras palabras. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo. Cada año tiene lugar la Semana de los Libros Prohibidos, una feria cultural que se centra en dar la mayor visibilidad posible a los libros amenazados. Es decir, eso es el nexo, es decir, aquellas obras que sufren algún tipo de restricción en base a las objeciones de una persona o un grupo por responsables de bibliotecas y colegios. Bueno, pues eso sería un ejemplo de explicativas. Pues se podría poner un ejemplo más fácil. Por ejemplo, podríamos decir, el Renacimiento es una época antropocéntrica. Es decir, durante el Renacimiento el centro de todo es el ser humano. ¿De acuerdo? Ahí quizá es un ejemplo más fácil de ver. Aquí abajo tenéis un ejemplo de análisis sintáctico. Lo que pasa es que aquí en lugar de poner dos proposiciones han puesto tres. Dice, nos arreglamos el congelador. Perdón, este no es nosotros. Nosotros arreglamos el congelador o nosotros compramos otro frigorífico. Pero no podemos continuar así nosotros. Vale, aquí ¿qué pasaría? Pasaría que tenemos una primera proposición, que es esta, arreglamos el congelador o nos compramos otro frigorífico, que contrasta con un nexo adversativo con la segunda. No podemos continuar así. ¿De acuerdo? Y la primera proposición, que sería la proposición coordinada adversativa 1, tiene dentro una coordinación disyuntiva. ¿Vale? Es decir, si os fijáis aquí, todo esto que pone O1 sería lo que llamaríamos la proposición coordinada adversativa 1. Esto sería la proposición coordinada adversativa 2. Y la 1 tiene a su vez dos coordinadas. Proposición coordinada disyuntiva 1, perdón, disyuntiva. Disyuntiva 1 y proposición coordinada disyuntiva 2. ¿Vale? Porque tiene aquí el nexo disyuntivo O. ¿De acuerdo? Y luego, ¿cómo se analiza cada una de las proposiciones? Pues simplemente, una vez tenemos ahí, arreglamos el congelador,
Pues hay un sujeto, hay un predicado, un núcleo del predicado, unos complementos del predicado, y ya está, no tiene más problema. ¿De acuerdo? Bueno, en principio no es problemático. Y aquí tenéis la clasificación. Esto, en lugar de ponerlo ahí, lo podéis poner directamente aquí. ¿De acuerdo? Aquí podéis poner proposición coordinada disyuntiva 1, proposición coordinada disyuntiva 2. Aquí, proposición coordinada adversativa 1. Y aquí, proposición coordinada adversativa 2. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejercicio donde podéis practicar un poquito. Si tenéis alguna duda, que yo creo que no la tendréis, pero bueno, si tenéis alguna duda podéis practicar un poquito con esto. ¿De acuerdo? Para saber dónde empieza y dónde acaba cada coordinada, pues lo que hay que hacer es mirar el nexo. Y para saber qué tipo de coordinada es, también hay que mirar el nexo. En este caso, por ejemplo, dice nosotros los jóvenes lo vemos normal. Pero, ¿todo esto tendrá alguna mala repercusión en nuestro futuro? Bueno, esta frase ha salido antes. Ahí tenemos un pero, por tanto es un nexo adversativo. ¿De acuerdo? Esta será la proposición coordinada adversativa 1 y esta la proposición coordinada adversativa 2. ¿Vale? La siguiente, dice, el periódico publicó el texto caligráfico en primera página y se organizó un buen escándalo. Si hay una y tenemos un verbo aquí, publicó, y otro aquí, organizó, pues esto es una coordinación copulativa. Esta es la proposición coordinada copulativa 1 y esta otra, la coordinada copulativa 2. ¿Vale? Luego dice, el talento científico existe, es real y se puede encontrar en muchos centros de investigación. Pues esta es la proposición coordinada copulativa 1 y luego tenemos la proposición coordinada copulativa 2. Esta es. ¿Vale? Abajo dice, los turistas venían antes al Prado y al Bernabéu, un poco a Reina Sofía y un poco menos al Thyssen, pero el Primark se ha convertido en el símbolo totémico de Madrid. Bueno, aquí tenemos pero. ¿Pero esto qué significa? ¿Significa que tenemos 1, 2, 3, 4 coordinadas? Pues no, porque todo depende de los verbos. Recordad que una conjunción y o cualquier otra conjunción lo que puedo coordinar a veces son dos proposiciones y hará una oración coordinada, pero otras veces lo que hace es coordinar sintagmas. Si coordina sintagmas, entonces no se trata de oraciones coordinadas, ¿vale? En este caso, ¿dónde están los verbos? Venían, aquí tenemos uno, y en todo este rato solo hay uno, venían. Al Prado y al Bernabéu, aquí el i lo que está coordinando son dos sintagmas preposicionales, al Prado y al Bernabéu. Por tanto, ahí no hay una coordinación, no hay una proposición coordinada, ¿vale? Un poco Reina Sofía y un poco menos al Thyssen. Ahí tampoco hay ningún verbo, por lo tanto, la primera coordinada es todo esto, ¿vale? Los turistas venían antes al Prado y al Bernabéu, un poco antes Reina Sofía y un poco menos al Thyssen. Hasta aquí es la proposición coordinada adversativa 1. Luego tenemos pero, que es el nexo adversativo, y a continuación tenemos la coordinada adversativa 2, que es el Primark se ha convertido en el símbolo totémico de Madrid. ¿Vale? Y la última, el cliente siempre tiene la razón, es decir, él manda. Pues ahí tenemos la coordinada 1, en este caso es explicativa, y el manda será la coordinada 2. Y el nexo es decir. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí.